y aún así podríamos seguir pecando, porque el pecado, como vimos en Marcos 7, no sale del cuerpo, sino que el pecado sale de nuestro corazón. Vimos y tuvimos una predicación donde aprendimos que el problema es nuestro corazón engañoso. Entonces, Jesús aquí nos está diciendo que nosotros debemos de fijarnos de cualquier influencia externa que nos lleve a ser tentados y la debemos de quitar de forma tajante. Nosotros debemos de quitarla, pero sigamos analizando. Primero nos dice que tenemos que identificar aquello que nos estorba, aquello que nos hace pecar. Después nos dice que lo cortemos, no simplemente que lo hagamos a un lado, no dice que consideremos qué hacer con aquellas cosas que nos hacen pecar, no. Él dice tajantemente que la cortemos, que la quitemos, que nos deshagamos de eso por completo. De la misma manera que una persona se cortaría un brazo o una pierna. Las manos, los ojos y los pies no vuelven a crecer si los cortas. Eso es lo que está ilustrando aquí. Jesús entonces nos manda a sacrificarnos por amor a otros hermanos, quitando de raíz el pecado que haya en nuestras vidas. ¿Pero por qué cortar de raíz este pecado, hermanos? Bueno, porque sabemos que el pecado se extiende, el pecado se va a hacer más grande y va a afectar a otras personas. Es como la levadura. La Biblia nos muestra muchas veces el pecado como la levadura. Un poco de ella leuda toda la masa se contamina. De igual manera con la lepra, la Biblia nos muestra que la lepra es contagiosa. La lepra es igual que el pecado, contagioso. Un poco de pecado va a hacer que muchas personas sean afectadas, y por eso tenemos que tomar esa decisión de cortarlo de raíz. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de Coré, una pequeña rebelión contra Moisés, que empezó con una sola persona, pero afectó a muchos hombres, y en ese caso Dios tuvo que cortarlo de raíz. Dios hizo que la tierra se tragase a Coré y a las personas que estaban ahí. Y todo por el pecado de una sola persona. Empezó con el pecado de una sola persona. Así que el pecado, hermanos, no te va a dañar solamente a ti. El pecado va a dañar a las personas que se encuentran a tu alrededor, a las personas que amas. Dañará a la gente de tu familia, de tus amigos y de hermanos en la iglesia. Las consecuencias del pecado son tan graves que incluso llega a varias generaciones. Los hijos repiten muchos de los pecados de los padres, y estos a su vez lo copian, y los nietos y los bisnietos. Así que si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Y está hablando figurativamente. Esa mano puede ser cualquier cosa que te lleve a pecar contra Dios. Pero fíjense otra cosa, aquí siguiendo analizando el pasaje, que dice córtala, no dice vea que te la corten, no, dice córtatela tú. Está implícito que debes hacerlo tú mismo. Cuando tú pecas, solamente tú puedes decidir dejar de hacerlo, porque hay hábitos, actitudes, objetos, cosas en nuestra vida que nos hacen tropezar, nos llevan a pecar, y que por amor a Dios y a nuestros hermanos debemos de quitar. Y esto es algo que no va a hacer Dios. Claro, podemos orar, podemos pedirle que nos ayude, pero en última instancia nosotros somos quienes tomamos las decisiones de las cosas que hacemos. Nosotros somos los que decidimos quitar y cortar aquellas cosas, y debemos hacerlo guiados por el Espíritu Santo. Jesús no va a quitar aquellas cosas de tu vida que te hacen pecar por arte de magia, no van a desaparecer de la noche a la mañana. Tú tienes que tomar la decisión de ser obediente a su palabra. Entonces, si tú ves que tu teléfono te hace pecar, entonces Dios nos manda a que nos deshagamos de él. Si ir a algún lugar, si ir al cine te hace pecar, entonces ya no vayas. Si ir a un centro comercial te hace pecar, no vayas. Si ir con ciertas amistades te hace
pecar contra Dios, entonces corta esas amistades, tendrás que dejar de verlas, dejar de procurarlas, y así con cada cosa en nuestra vida que nosotros identifiquemos como factores que nos hacen pecar contra Dios. ¿Puedes pensar en algunas de esas cosas que hay en tu vida? ¿Puedes pensar en qué cosas te llevan a pecar? Puede ser ir a algún lugar usando tus pies, puede ser ver algo con tus ojos, o puede ser hacer algo con tus manos. Y quizás estés pensando, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Son cosas valiosas. ¿Cómo voy a deshacerme de mis amigos? ¿Cómo voy a deshacerme? ¿Cómo no voy a ir a tal lugar? ¿Cómo no voy a hacer eso? No puedo, porque yo uso esto para otra cosa, o necesito esto, no me puedo deshacer de ciertas cosas. Bueno, tal vez estés pensando, ¿cómo voy a cortarme una mano si la uso para trabajar? Claro, cortarnos una parte del cuerpo va a ser algo doloroso. Por eso Jesús usó esta analogía, es algo que duele y cuesta bastante. Vas a sufrir por no tener aquellas cosas que son útiles para ti, aquellas cosas que tú quieres en tu vida, y decirle que no a ciertas cosas va a provocar un sufrimiento, pero es un sufrimiento temporal, es un sufrimiento que no se compara con el gozo eterno. En Colosenses 3:5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y lamentablemente, aunque nosotros decidamos cortar estas cosas que nos manda Jesús, y aunque nosotros las quitemos de raíz, lamentablemente vamos a seguir pecando. Vamos a fallar, vamos a pecar contra Dios, aunque nos hayamos deshecho completamente de muchas cosas. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Pablo mismo decía: miserable de mí, porque hago lo que no quiero. Eso decía Pablo. Pero, hermanos, batallar con el pecado, lidiar con el pecado, es una marca del cristiano. El cristiano se caracteriza porque constantemente tiene una lucha con el pecado. Vas a luchar con él. Y aquí Jesús no nos dice que tenemos que cortar solamente un miembro. Aquí Jesús dice que debemos de cortarnos la mano, el pie, quitarnos los ojos. Nos habla de cortarlo una y otra vez. Está hablando de un estilo de vida. Así que vamos a batallar, vamos a tener que estar peleando por ser santos. John Owen, un famoso puritano del siglo XVII, él escribió un libro que se llama La mortificación del pecado, el cual les recomiendo. Y aquí hay una cita que seguramente todos han oído, es una cita muy famosa que dice: mortifícalo. Hablando del pecado, John Owen dice: mortifícalo, hazlo tu trabajo diario, estad en ello mientras vives, no dejes un día sin hacerlo, mata tu pecado o tu pecado te matará a ti. Entonces esto es parte de un estilo de vida. Hermanos, no hay cristianos perfectos. El que dice que no peca es un mentiroso, nos dice allí en 1 Juan. Por eso tenemos que tomar medidas drásticas. Tenemos que batallar y tenemos que mortificar el pecado y tenemos que arrepentirnos continuamente, una y otra vez. No es algo que se hace una sola vez. Si te encuentras batallando con el pecado en tu vida, entonces eso es algo bueno. Eso quiere decir que te importa, que te interesa tener victorias en Cristo, que te importa lo que Dios piensa acerca de lo que tú haces. Y esto es bueno, pero debes mantenerte centrado en Dios, porque muchas veces lo que hacemos es pensar en nosotros mismos. Nosotros vemos el pecado como si fuera algo que tenga que ver con nosotros, pero no, el pecado primero tiene que ver con Dios. Se trata de un Dios santo contra el cual estamos pecando, contra el cual estamos atentando. Así que no se trata de sentirse mal y luego pedir perdón a Dios, porque
Sí, las acciones importan, pero el corazón también es importante. Solamente cuando vemos la gravedad del pecado de la misma forma que lo ve Dios, que nosotros vamos a empezar a tomar en serio nuestras acciones. Y por eso Jesús nos da esta advertencia tan violenta en el versículo 42. Así que mejor cambiemos nuestra mentalidad respecto al pecado y veámoslo de la misma manera que Dios lo ve. Porque ese pecado lastima a aquella persona que nosotros decimos amar. Ese pecado lastima a un Dios que es santo, 3 veces santo. Así que debemos de arrepentirnos, debemos de buscar a Dios cada vez que nosotros pecamos contra Él. Debemos de confesar nuestro pecado y arrepentirnos. ¿Y qué pasa cuando no hay arrepentimiento? Bueno, aquí vemos la otra parte de la segunda mitad de estos versículos que acabamos de leer. En todos estos versículos se repite la parte del infierno. Y todos dicen lo mismo, como haciendo un cierto énfasis, como si estuvieran negritas. Sí, es verdad que renunciar a parte de nuestro cuerpo es doloroso, pero ¿no será más doloroso estar en el infierno separado de Dios, sufriendo por la eternidad? Jesús dice, te es mejor entrar en el reino que acabar en el infierno. Pero eso es justo lo que va a suceder con todas esas personas que no están batallando con el pecado. Eso es justo lo que va a suceder con las personas que no les interesa las demás personas y que solo piensan en sí mismas, que se dejan llevar por el orgullo. Eso es justo lo que va a pasar con esas personas que no les importa renunciar a una parte de sus vidas por otros. Miren lo que dice Mateo 13, versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La semana pasada vimos que no hay medias tintas, no hay un punto neutral cuando se trata de seguir a Jesús. O estamos con Él o no estamos con Él. No hay un punto medio. Por eso aquí vemos este contraste. Los que renuncian a una parte de su cuerpo y los que no. Así que haz lo que tengas que hacer para evitar el pecado en tu vida y evitar que otros hermanos tropiecen por causa tuya. Al que no ama a Dios tampoco le importa terminar separado de Él por la eternidad. El infierno es un lugar terrible. Aquí se describe como un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, un lugar de sufrimiento eterno, porque el fuego es abrasador, el fuego quema y el gusano come la carne, pero dice que no muere. Está hablando de que esto va a ser continuo. Y lo más importante, ahí no está Dios. Pero vamos a seguir analizando y vemos también que nos dice Jesús, mejor te es entrar al cielo con un solo miembro que con los dos al infierno. Y aquí está haciendo una comparación. ¿Para qué quieres tú aquellas cosas a las que no quieres renunciar? ¿Para qué quieres tú aquello que no quieres cortar si terminas sin lo que es más valioso? Si terminas sin Dios. Esta comparación es interesante. Esto mismo lo dice Jesús un capítulo antes, en Marcos 8, cuando dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Porque tú puedes vivir tu vida de la manera que tú quieras, tú puedes hacer todas las cosas que tú quieras en tu vida, pero si está fuera de la voluntad de Dios,
Si estás pecando contra Dios, esta vida terrenal no es nada en comparación con la vida eterna donde va a estar Dios. ¿De qué te sirve hacer lo que tú quieras en tu vida? ¿De qué te sirve vivir tu vida de la manera que tú deseas y hacer todas las cosas que tú quieras fuera de la voluntad de Dios, si te vas a quedar sin lo más valioso que existe, Dios mismo? Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. La gente en el mundo piensa que renunciar a aquello que desean y que es pecaminoso les va a hacer miserables. Piensan que van a vivir una vida triste, aburrida, que se van a perder de todo lo emocionante. Hermanos, eso es una mentira, porque cualquier cosa fuera de la voluntad de Dios en realidad no nos llena, no nos satisface. La gente siempre va a querer más y más y más. ¿Crees que serías más feliz no cortando nada y haciendo lo que tú quieras? ¿A dónde te ha llevado eso en el pasado? Piensa. Pero tampoco quiero, hermanos, que piensen que la vida cristiana es una vida triste, una vida de estar renunciando a cosas y una vida de insatisfacción y sufrimiento. No. Sí, si bien una parte de la vida cristiana es eso, la vida cristiana no es solo eso. La vida cristiana es una vida llena de gozo, porque tenemos a Cristo. La vida cristiana es una vida de felicidad, porque nos deleitamos en Dios todos los días, porque estamos satisfechos en Él. Salmo 37:4 nos dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, Dios va a conceder nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque cuando tú te deleitas en Dios vas a tener los mismos deseos que Dios tiene. Los deseos que tú tengas van a ser los mismos deseos de Dios, y Dios te va a conceder esos deseos. Y mientras más satisfecho estés en Dios, menos vas a caer en pecado, porque ya vas a estar satisfecho, ya tienes todo. ¿Para qué quieres algo que está fuera de su voluntad si tienes todo lo que necesitas? ¿Qué importa si estás manco, cojo o tuerto cuando tú tienes una eternidad con Cristo? ¿Qué importa, hermanos, entrar sin algo a la vida eterna? Así que, hermanos, debemos de cortar lo que sea necesario por amor a aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que tomó nuestro lugar en una cruz, aquel que derramó su sangre para que nosotros pudiésemos estar con Él. Debemos de cortar de raíz, porque ese pecado que tú cometes, ese pecado que tú no quieres cortar, ese pecado que le llevó a Cristo a entregar su vida. Y no quiero que confundamos esto con legalismo. No obedecemos a Dios para ganarnos algo. No, al contrario, nosotros no renunciamos a cosas para ganarnos el cielo, porque Jesús ya hizo lo necesario. Nosotros ya tenemos el cielo, no tenemos que hacer nada. Entonces, cuando nosotros obedecemos, lo hacemos por amor, por agradecimiento a aquel que nos salvó. Y luego pensamos también, a la luz de esto, ¿no sería tan doloroso deshacerse de una parte del cuerpo cuando sabemos que vamos a recibir una nueva y mejor? ¿No es así? Si te dicen, te vamos a cortar una mano, pero te vamos a poner una nueva que nunca se va a romper, que nunca te va a doler, entonces no sería tan doloroso, ¿no es así? Y bueno, esto es justo lo que va a pasar. No solamente por el cuerpo glorificado, no solamente literalmente, sino que estas partes del cuerpo figurativamente a las que renunciamos, vamos a recibir algo mejor en el cielo, vamos a estar mucho mejor en el cielo. Podemos estar seguros de que cualquier cosa a la que nosotros renunciemos en esta vida, por Cristo en el cielo, tendremos algo muchísimo mejor. Podemos estar seguros de eso. A mí me encanta este pasaje también en 1 Corintios 2:9 que dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Y me encanta pensar en eso, me encanta pensar en las cosas que Dios tiene preparadas. Así que cualquier cosa de la que tú tengas que desprenderte para no pecar en esta vida, no se compara con lo que Cristo tiene guardado para ti en la eternidad. Pero vamos a seguir avanzando y ahora vemos los últimos dos versículos, versículo 49 y versículo 50, donde dice: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ahora, ¿qué tiene que ver la sal con todas estas cosas que hemos estado hablando? Bueno, este versículo empieza con la palabra ¿por qué? Así que está conectando lo que está a punto de decir con lo que dijo anteriormente. Este es un texto difícil. Muchas traducciones, como la Reina Valera, agregan esta parte que existe solo en unos manuscritos, que dice que todo sacrificio será salado con sal. Esta parte no aparece en todas las Biblias, pero yo creo que debemos preguntarnos cómo es que los discípulos entendieron estas palabras, qué mensaje quería transmitir Jesús exactamente. Y bueno, yo creo que los discípulos del siglo I estaban familiarizados con la manera de presentar los sacrificios en el templo. Y si nosotros vamos a Levítico 3:2, como ya lo estudiamos hace algunos meses, nos damos cuenta de que todos los sacrificios tenían que ser sazonados con sal. Todos los sacrificios que se presentaran, en ninguno de ellos debía faltar la sal. Y esta sal es llamada aquí en Levítico la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, nos dice. Y entonces aquí tenemos que ver qué es la sal. ¿Para qué sirve la sal? Bueno, la sal se usaba para dos propósitos: para preservar la comida y para darle un sabor, para darle un sazón. Entonces, en los sacrificios le recordaba al pueblo que ellos eran el pueblo escogido, ellos eran el pueblo del pacto, que ellos serían preservados. Así que era un símbolo de la fidelidad de Dios. Jesús entonces, con estas palabras, le está diciendo a los discípulos que como sus seguidores, como sus discípulos, ellos tenían que ser como aquellos sacrificios que se presentaban en el templo con sal. Ellos tenían que ser salados y quemados, porque los sacrificios eran quemados con fuego. Sin embargo, el fuego que se menciona aquí no es como el fuego del infierno. Aquí es otro tipo de fuego, es un fuego, digamos, purificador. Es un fuego que purifica, porque nos está hablando aquí de seguir a Cristo, dado que debían cortarse partes de su cuerpo, como los ojos, los pies y las manos figurativamente. Es como lo que dijo Pablo en Romanos 12:1. ¿Se acuerdan? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Creo que es esto justo lo que Jesús estaba diciendo. Deben de ustedes, que dicen ser mis discípulos, ser sacrificios vivos. Deben ustedes pagar ese costo que implica seguirme a mí. Deben ustedes cortarse su mano, su pie, sacarse los ojos, porque ese es el fuego por el cual ustedes deben de pasar para demostrar que en verdad son mis discípulos. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Y no es que el fuego haga algo, sino que, no me refiero a salvación por obra, sino que el fuego purificador del costo de seguir a Cristo revela lo que ya está ahí. Jesús les dice esto porque, recordemos, los discípulos estaban pensando hace un momento quién era el mayor. Ellos pensaban que el reino de Dios se trataba solamente de gobernar, de reinar, pero no estaban viendo el costo de seguir a Cristo. Ellos no se estaban dando cuenta
de las cosas a las que tenían que renunciar. Y luego añade, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Es decir, si tú dices seguir a Cristo, pero no quieres renunciar a tu pecado, ni estás dispuesto a pagar el precio, entonces no sirves para nada en el reino de Dios. Porque dice también en otro pasaje paralelo que la sal, si no sirve, entonces no sirve más que para que la pisoteen. Y termina diciendo, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y aquí Jesús nos recuerda que nosotros como discípulos somos quien vamos a preservar a la sociedad, porque solamente aquellos que están dispuestos a sacrificarse por amor a sus hermanos, a ser humildes, a renunciar a cualquier cosa que les haga pecar y algunas de sus libertades, solamente aquellos serán los que van a preservar la paz y la unidad del cuerpo de Cristo. No hay otra manera. Si nosotros queremos preservar la paz y el cuerpo de Cristo, tenemos que pagar el precio de ser un discípulo de Jesús. Y ahora viene la pregunta que todos debemos de hacernos. ¿Estoy teniendo de esa sal en mi vida? ¿Estoy siendo yo salado? ¿Estoy preservando la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Dejando ese orgullo? ¿Siendo humilde? ¿Renunciando a aquellas cosas que me hacen pecar? El pecado es algo serio y grave para Dios. Y si Dios te ha mostrado hoy que hay algo de lo cual necesitas arrepentirte, si Dios te ha mostrado que necesitas renunciar a algo, solamente tú puedes tomar la decisión de hacerlo. Solamente tú puedes decidir amar a Cristo, amar a su iglesia y ser esa sal que Él nos ha llamado a ser. Solamente tú puedes hacerlo. Pero la realidad es que tú y yo hemos pecado. Tú y yo hemos hecho tropezar a una de esas ovejas. Tú y yo hemos estorbado el avance del reino. Y ese pecado nos ha separado de Dios. Nuestro destino es ir a ese lugar donde el gusano no muere, ese lugar donde el fuego no se apaga. Ese era nuestro destino hasta que Cristo vino y Él decidió entregar su vida, derramar su sangre y morir en la cruz del Calvario para quitar ese pecado que nos separaba de Él. Y ahora nosotros podemos acercarnos libremente y podemos decidir obedecerle gracias a esa obra que Él hizo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nuevamente tú nos has hablado con tu palabra. Te queremos dar las gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia de nosotros. Nosotros no merecíamos nada y en tu gracia, Señor, tú decidiste salvarnos. Te pedimos que nos sigas guiando con tu Espíritu y que nos ayudes a batallar con ese pecado, a ponerle un alto a ese pecado que te lastima a ti, porque nosotros queremos demostrarte que realmente te amamos y queremos hacerlo obedeciéndote. Te pedimos, Señor, que tú nos muestres aquellas cosas en nuestra vida a las que tenemos que renunciar, aquellas cosas que tenemos que quitar, para no ser de tropiezo a otros hermanos. Te pedimos que nos sigas hablando todos los días y podamos conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.